Mi amigo, ¿te recuerdas que habían también momentos donde los discípulos de Jesús también tenían miedo? También un miedo tremendo. Así nos dice la palabra de Dios. Ellos estaban 3 años junto con Jesús. Jesús estaba recorriendo junto con sus discípulos en diferentes lugares, anunciando, proclamando, predicando la santa palabra de Dios. Él estaba trabajando a full, haciendo milagros. Los muertos resucitaron, los paralíticos se levantaron y caminaron para la honra y gloria de Dios. Los ciegos recibieron la vista y Jesús estaba haciendo muchos milagros. Y los discípulos estaban junto con él, 3 años. Estaban aprendiendo. En verdad, como yo siempre estoy diciendo, ellos estaban en la escuela bíblica, un curso rápido, y estaban aprendiendo mucho. Pero igual, de repente, tenían un miedo tremendo, como encontramos en San Marcos capítulo 4, versículo 35 hasta el 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Aquí Jesús está junto con sus discípulos y están en un barco. Están yendo de un lugar hacia el otro lugar, hacia el otro lado del mar. Y de repente el viento está empezando a soplar muy fuerte y en verdad todo el grupo, lo que está en el barco, está humanamente diciendo estaba en un gran peligro. Jesús con sus discípulos en un barco y viene un viento tremendo. Los discípulos, lo que estaban tanto tiempo ya junto con Jesús, le agarra un miedo tremendo. Un miedo tremendo. De repente, seguro de repente están olvidando de todos estos milagros, lo que ellos estaban pasando junto con Jesús, lo que ellos podían ver con sus propios ojos. Y ahora de repente nomás agarra un miedo tremendo. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está su maestro? Y ahí él está en el barco, acostado, está durmiendo en la punta del barco. Está durmiendo tranquilamente, como el paraguayo dice, ok, no, está durmiendo. Y los discípulos con un miedo tremendo. Y como entra ya el agua en el barco, humanamente un gran peligro. Vamos a hundirnos, vamos a morir todos acá, en este lugar. Hoy te pregunto, ¿Jesús está en tu barco? ¿Estás seguro
que vos estás con Jesús, junto con Jesús en un barco? Muchos no. Muchas veces las personas me dicen, no, todos somos hijos de Dios. No es así. No es así, mi querido amigo. No todos somos hijos de Dios. Solamente las personas, lo que tienen a Jesús en su barco, significa solamente las personas, lo que recibieron a Jesús como Salvador del mundo en su corazón. Lo que confesaron su maldad, su pecado, lo que llegaron a los pies de Cristo, confesaron su pecado, su maldad, y le pidieron perdón y recibieron a Jesús en su corazón. Esos son hijos de Dios. ¿Y qué pasa aquí? Un grupo con un tremendo miedo, y Jesús está ahí, solamente está durmiendo, y le despertaron, desesperado. Vamos a morir, Jesús, ¿por qué vos duermes? ¿Por qué los discípulos tenían miedo? ¿Dónde estaba su fe? Esta barca jamás iba a hundírselo porque Jesús estaba con ellos. Solamente le faltaba la fe puesta en el Señor Jesús. Muchas veces en nuestra vida miramos humanamente a las cosas y no confiamos en Dios. Cristo Jesús quiere que nosotros le confiamos totalmente en Él. Él es la solución para todos nuestros problemas. Él es la solución para nuestra vida espiritual. Él nos quiere perdonar y nos quiere recibir en su familia. Puede ser que tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón. Entonces ese es tu día. Confiesa tu pecado a Dios y dígalo: entra con tu Espíritu Santo en mi corazón. De hoy en adelante te quiero seguirlo hasta el fin de mi vida. Cuando tú y yo estamos junto con Jesús en un barco, no hace falta tener miedo. Si Jesús está en tu barco, no hace falta tener miedo, sino si Él está con nosotros en nuestro barco, tenemos toda la seguridad, lo que nosotros necesitamos para llegar un día bien en el cielo con Dios. Que Dios te bendiga. Bendiciones.